¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las iglesias, donde la gente levanta las manos, canta con toda su energía y a veces habla en lenguas que no entiendes? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la fascinante historia del movimiento pentecostal, una de las ramas del cristianismo que más ha crecido en el último siglo. Prepárate, porque esta historia está llena de pasión, fe y momentos que cambiaron el mundo. Todo comienza a principios del siglo XX, en un momento de grandes cambios sociales y espirituales. Mucha gente sentía que las iglesias tradicionales se habían vuelto frías y formales, buscaban una experiencia más personal y directa con Dios, algo más parecido a lo que leían en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Querían sentir el poder del Espíritu Santo, tal como lo sintieron los primeros cristianos en el día de Pentecostés. Ahí es donde entra en escena un hombre llamado Charles Parham. En 1901, en Topeka, Kansas, Parham dirigía una pequeña escuela bíblica. Él y sus estudiantes se pusieron a estudiar la Biblia intensamente, buscando la evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Llegaron a una conclusión que sería fundamental para todo el movimiento. La prueba inicial era hablar en otras lenguas, o glosolalia, tal como ocurrió en el primer Pentecostés. Una de sus estudiantes, Agnes Osman, oró para recibir esta experiencia y, según los relatos, comenzó a hablar en lo que sonaba como chino. Este evento en Topeka es considerado por muchos como la chispa que encendió el fuego pentecostal, pero la explosión real, el evento que catapultó al pentecostalismo a la escena mundial, ocurrió unos años después, en 1906, en un lugar muy humilde, una antigua iglesia metodista africana en la calle Azusa, en Los Ángeles. El líder de este avivamiento fue William J. Seymour, un predicador afroamericano, hijo de antiguos esclavos, que había sido estudiante de Charles Parham. Lo interesante es que, debido a las leyes de segregación de la época, Seymour tenía que escuchar las clases de Parham desde el pasillo, sin poder sentarse en el mismo salón que los estudiantes blancos. A pesar de las barreras raciales, Seymour llevó el mensaje a Los Ángeles y comenzó a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Al principio se reunían en una casa, pero pronto la presencia se hizo tan fuerte y la gente que acudía era tanta que tuvieron que buscar un lugar más grande. Encontraron este edificio abandonado en la calle Azusa y lo limpiaron para sus reuniones. Lo que sucedió allí durante los siguientes 3 años fue extraordinario. El avivamiento de la calle Azusa fue un fenómeno increíble. Las reuniones duraban todo el día y toda la noche. Gente de todas las razas, clases sociales y nacionalidades se reunían para orar, cantar y buscar a Dios en blancos, negros, hispanos, asiáticos, todos juntos, adorando codo a codo, en una época de fuerte segregación racial. Se decía que la línea de color se había borrado en la sangre de Cristo. Los periódicos de la época lo describían con una mezcla de asombro y escepticismo, hablando de extraños balbuceos y un fervor religioso sin precedentes. Desde la calle Azusa, el mensaje pentecostal se extendió como un reguero de pólvora. Misioneros y creyentes, llenos de esta nueva experiencia, viajaron por todo Estados Unidos y se embarcaron hacia otros continentes. Llevaron el mensaje a Europa, a América Latina, a África y a Asia. A la gente que visitaba Azusa volvía a sus lugares de origen
con un fuego renovado y comenzaban nuevas iglesias. Así nacieron muchas de las denominaciones pentecostales que conocemos hoy. Ahora, es importante entender qué creen los pentecostales que los hace distintos. Su teología se basa en lo que llaman la fe del Evangelio completo o Evangelio cuádruple. Esto significa que Jesús es San primero, Salvador, que perdona nuestros pecados. Segundo, santificador, que nos limpia y nos hace más como Él. Tercero, bautizador en el Espíritu Santo, que nos da poder para vivir la vida cristiana y ser testigos. Y cuarto, el Rey que viene pronto, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. El punto más distintivo, claro, es el énfasis en el bautismo, en el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Para los pentecostales, esta no es solo una doctrina, es una experiencia personal y transformadora que cada creyente puede y debe buscar después de su conversión. Además, creen firmemente en la actualidad de todos los dones del Espíritu mencionados en la Biblia, como la profecía, la sanidad divina y los milagros. Por eso, en sus servicios, es común ver oraciones por los enfermos y momentos de adoración espontánea. A lo largo de los años, el movimiento pentecostal no ha estado exento de divisiones y controversias. Al principio, muchos de los nuevos grupos pentecostales debatían sobre la doctrina de la Trinidad. Esto llevó a una división importante entre los pentecostales trinitarios que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas distintas en una sola deidad, y los pentecostales de la unicidad o del nombre de Jesús, que bautizan solo en el nombre de Jesús y tienen una visión diferente de la deidad. De esta división surgieron denominaciones importantes en ambos lados. Otro desafío fue la cuestión racial. Aunque el avivamiento de la calle Azusa fue un hermoso ejemplo de unidad interracial, lamentablemente, a medida que el movimiento se organizaba en denominaciones formales, las presiones sociales y culturales de la época llevaron a que muchas de estas nuevas organizaciones se segregaran por raza. Las iglesias blancas formaron sus propias denominaciones y las iglesias negras formaron las suyas. Fue un triste reflejo de la sociedad de la época, aunque en las últimas décadas ha habido un esfuerzo significativo por reconciliar y derribar estas barreras. El pentecostalismo continuó creciendo exponencialmente durante todo el siglo XX, especialmente en el llamado Sur Global, América Latina, África y Asia. ¿Por qué tuvo tanto éxito en estas regiones? Una de las razones es que su mensaje de un Dios poderoso y personal que interviene directamente en la vida de las personas a través de sanidades y milagros resonó profundamente en culturas donde la visión espiritual del mundo es muy fuerte. Además, su estilo de adoración vibrante y participativo conectó con la expresividad cultural de muchos pueblos. En América Latina, por ejemplo, el pentecostalismo llegó a principios del siglo XX y encontró un terreno fértil. Pasó de ser un movimiento minoritario a convertirse en una de las fuerzas religiosas y sociales más importantes del continente. Transformó comunidades enteras, ofreciendo esperanza, un sentido de pertenencia y una ética de trabajo y superación personal a millones de personas, muchas de ellas de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. A partir de la década de 1960,
algo nuevo comenzó a suceder. Las experiencias y prácticas pentecostales, como el hablar en lenguas y la oración por sanidad, empezaron a aparecer dentro de las iglesias protestantes históricas como la luterana, la presbiteriana y la anglicana, e incluso dentro de la Iglesia católica. A este fenómeno se le llamó el movimiento carismático. No eran pentecostales en el sentido denominacional, porque no dejaron sus iglesias, pero adoptaron la creencia en una experiencia personal con el Espíritu Santo y la práctica de los dones espirituales. Esto extendió la influencia del pentecostalismo mucho más allá de sus propias fronteras. Hoy en día, el pentecostalismo y el movimiento carismático juntos representan a más de 600 millones de cristianos en todo el mundo. Es la segunda comunidad cristiana más grande después de la Iglesia Católica y el segmento del cristianismo que crece más rápidamente. Desde sus humildes comienzos en una pequeña escuela bíblica en Kansas y un establo remodelado en Los Ángeles, el movimiento ha crecido hasta convertirse en una fuerza global que ha redefinido el rostro del cristianismo moderno. Su énfasis en la experiencia personal, la adoración expresiva y el poder del Espíritu Santo ha revitalizado la fe de millones de personas y ha desafiado a otras tradiciones cristianas a reflexionar sobre el papel del Espíritu en la vida de la Iglesia hoy. La historia del pentecostalismo es una prueba de cómo una chispa de fe en el lugar y momento adecuados puede encender un fuego espiritual que se extiende por todo el mundo, cruzando barreras de raza, cultura y clase social. Es una historia que sigue escribiéndose cada día en millones de corazones y comunidades alrededor del planeta. Espero que este viaje por la historia del pentecostalismo te haya resultado interesante y esclarecedor. Es una historia compleja, llena de matices, pero sin duda una de las más impactantes del cristianismo contemporáneo. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre temas de fe, historia y espiritualidad, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.